Bueno, arratsaldeon. Eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta ostiral arratsalde honetan hainbeste zeregin hortik kanpoan eukita, gure deiari hain zintzoki erantzuteagatik, ezta? Bueno, gaurko gure prentsaurrekoaren helburua gobernuak oraintsu duela ordu pare bat iragarri duen lan erreformaren inguruko lehenbiziko balorazio bat egitea da. Lehenbizikoa behin-behinekoa nahita ez, behin-behinekoa eta urgentziaz beterikoa. Horrek esan nahi du, hemen guk gaur aurreratuko ditugunak gero, berraztertu beharko direla, testua eskuartean daukagunean eta testua zehatzago eta sakonago aztertu eta gero. Bueno, el objeto de esta convocatoria de hoy, esta rueda de prensa de hoy, es el de, hacer una reacción o reaccionar de manera urgente y provisional a la reforma laboral acordada hoy en Consejo de Ministros y anunciada o comunicada en rueda de prensa recientemente por la portavoz del Gobierno y la ministra del ramo, ¿no? Nuestra valoración de ahora ha de ser necesariamente, insisto, urgente y provisional, a la espera de lo que pueda decir el texto que articulará jurídicamente la reforma y tras cuyo análisis tendremos ocasión y oportunidad de hacer ya valoraciones mucho más profundas y más fundadas, lógicamente, porque nuestra reacción de hoy se basa solamente en la documentación que ha remitido el Gobierno a los medios de comunicación, que, como ustedes seguramente conocerán ya, no descansa más que en eslóganes muy genéricos, ¿no? Bien, quisiéramos, sin embargo, con carácter previo, hacer una reflexión de carácter general que necesariamente tiene que contextualizar lo que digamos a propósito de esta reforma laboral. Es evidente, y las cifras del desempleo creo que son un dato incontestable que abona la tesis que voy a esbozar, es evidente que era necesaria una reforma laboral, es necesaria una reforma laboral. En un país con más de 5 millones de parados, con un desempleo que supera el 20%, con un desempleo juvenil que supone que casi 1 de cada 2 jóvenes está en paro, con una evolución sobre todo del desempleo desde que eclosionó la crisis económica allá en el año 2008, que marca una diferencia notable, impresionante con respecto a la media europea, con resultados claramente desfavorables con respecto a la evolución del desempleo en el Estado español. Con esa realidad es evidente que algo había que hacer, algo hay que hacer. Es preciso hincar el diente al fenómeno del desempleo y uno de los pasos que hay que dar necesariamente es el de la reforma laboral. Ahora bien, no todo lo que ocurre en relación con el desempleo es directa y exclusivamente imputable a la legislación laboral vigente. No todo lo que ocurre con el desempleo es culpa directa y exclusiva de la normativa laboral vigente. Por tanto, existen otras razones, otros motivos vinculados con los fundamentos de la economía, con la poca productividad de la economía, con el modelo productivo que están también en la base de esta situación del desempleo, ¿no? Lo cual significa que la reforma laboral que ahora pretende acometer el Gobierno constituye una pieza que puede ser importante en la resolución del problema del paro, pero que no puede considerarse como la única y la definitiva panacea que vaya a resolver este problema. De la misma manera que no todo lo que ocurre con el desempleo es directa y exclusivamente atribuible a la legislación laboral vigente, es evidente que una reforma de esta legislación laboral no es suficiente por sí sola para resolver el problema del paro. Por tanto, por buena que sea, si es que lo es, ¿no?, aunque fuera la mejor concebible, es evidente que harían falta otro tipo de medidas vinculadas con la estructura y con el modelo económico que habrían de ser necesarias, serían necesarias, imprescindibles también para encauzar definitivamente el problema del desempleo, ¿no? Bien, dicho esto,
nosotros desde el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso de los Diputados podemos decir que acogemos con extraordinaria reserva y prevención esta reforma. Y lo hacemos tanto por razones de forma como por motivos de fondo. De forma porque se trata de una reforma laboral que aprueba el Gobierno unilateralmente a través de la herramienta más unilateral que tiene a su favor, a su disposición, el Ejecutivo español, que es el del Real Decreto Ley, sin acuerdo con los agentes sociales y sin diálogo parlamentario alguno. Es cierto que se anuncia el propósito de establecer un diálogo parlamentario a partir de ahora y de procurar alcanzar o propiciar un acuerdo entre los agentes sociales a partir de ahora, pero en cualquier caso sería un diálogo entre los agentes sociales y un acuerdo parlamentario que vendrían a posteriori, después de que el Gobierno ha aprobado formalmente ya su propuesta, ¿no? Hubiese sido recomendable, hubiese sido aconsejable, positivo, que el Gobierno hubiese cumplimentado ambos extremos con anterioridad, con carácter previo, que hubiese alcanzado un consenso entre los agentes sociales y un consenso parlamentario con carácter previo. Está bien que lo haga después, pero lo ideal hubiese sido que lo hiciera con carácter previo, ¿no? Porque el diálogo que se entable con posterioridad tanto entre los agentes sociales como en el seno de las cámaras legislativas será un diálogo absolutamente condicionado por el texto que ya está en circulación y que está oficialmente publicado y en vigor, ¿no? Bien, esto por lo que hace referencia a las razones de forma. Con respecto al fondo, se podrían hacer muchas valoraciones, podríamos decir muchas cosas, porque será un texto complejo, muy diverso, que toca muchos temas y que los toca además con la precisión suficiente como para requerir un análisis ponderado y pormenorizado de cada uno de los aspectos, ¿no? Pero sí hay una objeción principal que nosotros quisiéramos adelantar como Grupo Parlamentario Vasco, ¿no? Según todos los indicios, y hablo de indicios porque el texto no lo explicita con absoluta claridad, el texto que nos ha remitido el Gobierno, el que ha hecho público y en la rueda de prensa, pero según todos los indicios, lo que se plantea en el ámbito de la estructura de la negociación colectiva es una recentralización en toda regla. Y lógicamente, es un reproche que nosotros hacemos a esta norma. El Grupo Parlamentario Vasco preconiza el reconocimiento de un espacio vasco para la negociación colectiva. Un espacio vasco que habría de estar expresamente reconocido en la legislación laboral, de suerte que, en caso de que exista concurrencia entre un convenio colectivo de nivel vasco y otro de carácter estatal, y se produjera una contradicción entre lo que establece el convenio colectivo suscrito en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca y el suscrito en el ámbito estatal, prevaleciera el vasco. En caso, por tanto, de concurrencia y contradicción entre un convenio colectivo vasco y otro suscrito a nivel estatal, prevaleciera el vasco sobre el estatal. Este es nuestro planteamiento, este es el espacio de negociación colectiva vasco que nosotros defendemos. Es el que defendimos también en la pasada legislatura y se plasmó en un acuerdo que suscribimos con el Partido Socialista allá por el mes de junio, y que luego no se cumplió porque el adelanto de las elecciones impidió la tramitación parlamentaria de aquel acuerdo, y por todos los indicios lo que plantea esta reforma es una recentralización, una mayor centralización aún de la negociación colectiva, de la estructura de la negociación colectiva, de manera que el convenio colectivo estatal sea prevalente a todos los efectos y se imponga, en caso de concurrencia y contradicción, a cualquier otro convenio colectivo de ámbito autonómico, ¿no? Y resulta engañoso a estos efectos el hecho de que se hable de una hegemonía, de una preponderancia del convenio de empresa, porque el convenio que se suscriba a nivel de empresa será un convenio previsto para desarrollar el convenio sectorial suscrito a nivel estatal. Por tanto, la principal referencia convencional será el convenio estatal,
después el autonómico, a falta de previsión en el estatal, y después el de empresa, que será desarrollo del estatal. Nosotros, lógicamente, en un esquema, una estructura de la negociación colectiva concebida en nuestros términos, no podríamos aceptar de ninguna manera. Por tanto, esta es una objeción principal que nosotros planteamos al texto. Una objeción principal que veremos si finalmente se confirma o no cuando nos presenten el texto articulado, pero que de entrada supondría o plantearía un obstáculo insuperable para nosotros, ¿no? En la medida en que siempre hemos defendido el espacio vasco de negociación colectiva y lo hemos plasmado así en nuestro programa electoral, en el programa electoral con el que todavía hace 3 meses concurrimos a las elecciones. Hay otro aspecto sobre el que conviene también llamar la atención, es el de la flexibilidad interna. La documentación que se nos han remitido no explicita en qué términos se desarrollará la flexibilidad interna, ¿no? Pero nosotros sí que recogimos en nuestro programa electoral una apuesta por dotar a las empresas de unos mecanismos, de unas herramientas de flexibilidad interna que les permitieran adaptar su producción a los requerimientos del mercado, que les permitieran acomodarse a las demandas de sus bienes, productos y servicios, ¿no? Elementos de flexibilidad que, sin prescindir de la plantilla, que sin expulsar a nadie de la empresa, sin despidos, permitieran adaptar la estructura y la organización de la empresa y de la plantilla a los requerimientos del mercado y a las demandas de sus bienes, servicios y productos, ¿no? Esto, lógicamente, a cambio de garantizar una estabilidad en el empleo. Este era un principio que recogíamos expresamente en nuestro programa electoral y que vamos a tener muy presente a la hora de evaluar el texto, porque el texto habla de flexibilidad interna, dice que dotará a las empresas de nuevos instrumentos de flexibilidad interna, pero no sabemos exactamente en qué términos lo hará. La flexibilidad interna creemos que en principio es positiva siempre y cuando vaya acompañada de la garantía en la estabilidad del puesto de trabajo, porque permite a las empresas adaptarse a las circunstancias cambiantes y evolutivas del mercado, y en un mercado globalizado este es un recurso imprescindible para la viabilidad de las empresas, incluso para la viabilidad de las más competitivas, que tienen que adaptar recursos y plantillas a pedidos, a demandas, a requerimientos que cambian cada semana. Creemos que este es un importante elemento, pero todavía no estamos en condiciones de saber si la reforma responderá al planteamiento que nosotros formulamos en nuestro programa electoral, que habla de flexibilidad interna, sí, pero a cambio de esa flexibilidad interna de las empresas, una garantía para la estabilidad de los puestos de trabajo. Por tanto, prevención con respecto a esta reforma laboral, reserva a la espera de que el conocimiento del texto definitivo nos confirme si efectivamente la flexibilidad interna se produce en estos términos y qué ocurre con la estructura de la negociación colectiva, que nos importa de manera especial.